Olis, mi nombre es Ornella Pagliari y bienvenidos a un nuevo video, a una nueva entrevista y a una nueva colaboración. Hoy estamos con la maestra Karen, una de mis maestras de acá del museo, y que nos va a platicar un poquito sobre su trabajo como misionera. Bienvenida, maestra. Gracias por aceptar la entrevista. Sí, gracias a ti por invitarme, Ornella. Es un gusto y un privilegio para mí estar con ustedes en este día. Muchas gracias. Maestra, ¿puede presentarse primero, más o menos decirnos tal vez su denominación, su trayectoria, por favor? Sí, mi nombre es Karen Seguí de Gómez, y para mí es un privilegio estar aquí en México. Yo nací en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y crecí en una iglesia tradicional, una iglesia de las iglesias bíblicas, y me casé con un pastor de las iglesias metodistas. Entonces mi trayectoria ministerial ha sido en esas denominaciones, la iglesia bíblica, la iglesia metodista. Ok, partiendo de eso, sabiendo que usted es misionera y principalmente que no es de aquí de México, me gustaría comenzar porque nos platique más o menos usted cómo supo que ese era su llamado, ser misionera, porque creo que el hecho de ahora sí que aventarse la misión me parece un trabajo muy, muy valiente. Sí, primeramente te quiero comentar que yo nací y crecí en un hogar cristiano. Entonces, desde muy chica, desde muy pequeña, supe y conocí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conforme fui creciendo, fui teniendo las oportunidades de participar en conferencias misioneras, en proyectos misioneros de corto plazo. Entonces, ese fue uno de los medios que Dios utilizó para que yo pudiera tener la convicción, porque yo creo que el llamado misionero, más que un anhelo, un deseo, una emoción, es una convicción. O sea, el Señor pone en tu corazón a través de su palabra esa decisión de servir más allá de tus fronteras. Exacto, porque pienso que es muy diferente a tener el llamado de ser pastor o de ser pastora y quedarte nada más en tu región o en tu comunidad, a querer salir, como usted dice, más allá de sus fronteras. Y bueno, respecto a eso, ¿qué lugares ha visitado usted o a qué lugares ha ido, mejor dicho, como misionera? Fíjate que es bien interesante porque cuando yo tuve la convicción o la certeza de que quería participar en la obra misionera, pues me empecé a involucrar en proyectos misioneros de corto plazo. Entonces, en mi iglesia no existía un comité o un grupo, un equipo que estuviera dedicado a las misiones. Entonces creamos ese grupo con algunos hermanos, éramos aproximadamente unos 5 hermanos que estábamos involucrados en ese ministerio, y entonces empezamos a crear como un plan, ¿no? Un plan de proyección misionera de nuestra iglesia. Entonces allí fue donde tuve la oportunidad primeramente de ir a mi propio país, porque es interesante que hoy día las personas tienen el llamado misionero al otro lado del mundo, ¿no? Sí. Todos queremos ir al África o al Asia, a un lugar en donde pues decimos, es que ahí es hacer misiones, ¿no? Pero muy sabiamente, yo creo, dentro de nuestro comité hicimos ese plan de salida de nuestros misioneros. Entonces, primero fue en mi iglesia, obviamente, sirviendo dentro de mi congregación. Luego fue dentro de mi mismo país, pero en otra región, en otros pueblos, digamos, otras etnias dentro de mi mismo país. Pero yo tenía un deseo muy profundo de ir al África. O sea, mi idea es ir al África, o sea, y yo tenía más o menos como unos 16, 17 años cuando yo decía, es que yo me quiero ir al África, o sea, yo quiero ir al África. Pero fui adentro de mi país a una etnia, que es la etnia de los quichés, y a un lugar, a un pueblecito que se llama San Juan Cotzal.
Allí conocí y estuve participando en un ministerio de una misionera que se llama Ninette Jiménez. Y ella, muy sabia, o sea, ella era soltera, pero con mucha madurez, tenía ya un tiempecito de estar sirviendo en ese lugar. Y ella muy sabia, cuando yo estuve compartiendo con ella algunas semanas, me dice, ¿y a dónde te quieres ir de misionera? Y entonces yo le digo, yo al África, o sea, yo me quiero ir al África. Entonces, me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces una lista de lugares a donde tú quieres, ir? Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer mi lista de un lugar, ¿no? Al África. Entonces ya, hasta ahí llegaba mi lista, al África, ¿no? Al norte del África. Entonces, al día siguiente, pues ya le compartí y me dice, pues pon por lo menos otros 2 lugares, ¿no? Entonces le dije yo, bueno, a ver qué lugar pongo. Entonces, puse México. Puse el segundo lugar, México. Entonces, y me dice, pues pongo aunque sea otro, o sea, 2 lugares más, o sea, no te limites nada más a uno porque tú no sabes cuál es la voluntad del Señor, a dónde te va a llevar el Señor. Entonces le dije, es que ya no tengo más lugares. Entonces me dice, pues entonces pon Quiché. O sea, ella quería que yo me fuera a trabajar con ella, ¿no? Entonces, puse, bueno, está bien nada más porque tú dices, bueno, voy a poner Quiché, ¿no? Completa la lista. Sí, entonces puse esos 3 lugares. Primero, el norte del África, en segundo lugar, México, y en tercer lugar, el Quiché. Pasó el tiempo, pues yo estaba muy joven, tenía como 16, 17 años cuando pasó este episodio de mi vida. Y seguí creciendo en el Señor, seguí sirviendo, y otro de las cosas que recomendábamos dentro del equipo de misiones era que tuviéramos una preparación bíblica, ¿no? O sea, que las personas que fueran al campo misionero tuvieran una preparación bíblica. Entonces empecé a estudiar en un seminario, empecé a ir a estudiar teología en un seminario. Entonces ahí fue pasando el tiempo y pues conocí al que es mi esposo, ¿no? José Carlos se llama. Y qué casualidad que él es de Santa Cruz del Quiché, o sea, es de otra ciudad de la misma región de donde estaba trabajando Ninette, ¿no? Entonces, después de casarnos, salir del seminario, fuimos a trabajar a Quiché. No fui directamente al lugar en donde estaba Ninette, pero estuvimos trabajando en esa misma región por 5 años. Posteriormente a eso, recibimos la invitación a venir a trabajar a México. Entonces, desde hace ya 15 años estamos aquí en México. Así es que, digamos que de servicio misionero ya tengo unos 20 años y con los proyectos cortos anteriores a que yo me casara, pues otros 5 o 6 años, aproximadamente unos 25 años de estar en el servicio misionero, ¿no? Entonces, no me fui al África, no me fui al África, estoy aquí en México muy contenta, muy agradecida con el Señor porque ha sido una experiencia verdaderamente muy buena, yo creo, para el crecimiento espiritual, la madurez, y las oportunidades de servir aquí en México han sido extraordinarias, realmente ha sido una bendición para mi vida. ¿Y aquí en México en dónde ha estado, maestra? ¿Nada más aquí en la Ciudad de México o en dónde ha estado? No, cuando salimos de Guatemala, el proyecto donde el Señor nos mandó fue en Oaxaca. Estuvimos en Oaxaca, pero un cortísimo periodo, más o menos como de unos 6 meses, precisamente porque tuvimos que salir de Oaxaca porque empezamos a recibir amenazas, ¿no? Amenazas de, no precisamente de muerte, pero sí de cárcel y cosas así. Entonces, las personas, el equipo que nos envió a México, pues ahí fue algo también tremendo, una decisión muy grande que tuvimos que tomar porque ellos lo que nos sugirieron era regresar a Guatemala. O sea, no pueden quedarse ahí, es un poco peligroso para ustedes. Entonces mejor regrésense a Guatemala. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo? O sea, Dios no nos trajo aquí para regresarnos. Teníamos apenas como 6 meses de haber llegado y dijimos no. Entonces el Señor nos abrió las puertas para venir a la Ciudad de México. Entonces el Señor hizo los contactos, realmente fue increíble,
porque cuando llegamos aquí a la ciudad no teníamos absolutamente nada, o sea, nada de nada. Veníamos con nuestros 2 niños y unas 5 maletas más o menos. Dejamos todos nuestros libros encargados allá en Oaxaca y posteriormente pues ya los trajimos para la ciudad, pero el Señor fue maravilloso realmente, porque aunque aparentemente pudiéramos pensar o creer que fue como un fracaso en el ministerio o en el servicio misionero por no poder haber logrado hacer el proyecto que habíamos trabajado y habíamos pensado y orado por varios años, el Señor tenía un plan, ¿verdad? El Señor tenía un plan para que viniéramos a la ciudad y ha pasado de todo, o sea, de todo, pero el Señor nos ha sostenido. Él es el que nos llamó, Él es el que nos preparó, Él es el que nos respaldó para venir al campo misionero y es el que nos sostiene. Eso es lo más importante y lo más maravilloso, que aunque las iglesias nos dejaron, aunque los hermanos nos abandonaron, el Señor no nos abandonó. O sea, el Señor ha provisto ministerio, que es lo principal, y el respaldo económico Él ha provisto amigos, familia que nunca nos imaginamos tener. El Señor nos lo ha dado. Pues qué bonito, qué padre testimonio, porque vemos desde un principio cómo a veces nosotros tenemos una idea, como decía usted, ¿no? Que se quería ir al África y que pues no pudo ir, pero siempre siguió, o sea, esa fue la voluntad de Dios, no ir. Y aparte, pues si uno es fiel, yo creo, al llamado y al ministerio, pues Dios va a proveer, ¿no? Así es. Y justamente eso que usted mencionaba sobre Oaxaca y las amenazas, ¿es el único lugar donde usted ha experimentado eso? Directamente sí, de personas no creyentes, ¿no? Pero dentro de el ministerio cristiano es triste comentarlo, pero es importante. Dentro del mismo ministerio hay oposición, ¿verdad? Porque tú eres extranjero en primer lugar, porque tú eres diferente, traes ideas diferentes o nuevas, tal vez no tanto que seamos tan dispares, pero formas de trabajar diferente. Entonces, dentro de las mismas congregaciones hay oposición. Entonces, yo creo que es importante también tener bastante cuidado cuando uno llega nuevo, digamos, a un lugar, y ya hay un ministerio establecido, pues ver la forma de encajar con las personas con las que estás, con las que el Señor te ha enviado, ¿no? En nuestro caso particular tuvimos que cambiar de organización una vez dentro de acá de la Ciudad de México, y creemos que el Señor utilizó todo para que uno pueda crecer, ¿no? Pero sí es muy importante que uno esté consciente que aunque seamos latinos, ¿verdad? Porque uno pudiera decir, ¿no? O sea, es que estamos acostumbrados al estereotipo de misionero anglosajón, ¿no? O sea, ya sea europeo, ya sea estadounidense. Y entre nosotros, los latinos, a lo mejor somos más semejantes, pero en realidad no es cierto, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta cuando vamos al campo misionero, que aunque seamos latinoamericanos, tenemos diferencias bastante marcadas por las culturas que traemos, por la formación que tenemos, y pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil encajar, no es fácil compartir ideas, necesitamos mucha oración, mucha paciencia, mucho y tratar de que haya unidad a pesar de las diferencias. Sí, es importante. Mira, ese yo no me la sabía, que sufrir ese tipo de cosas, y también de parte de tal vez de algunas iglesias. Y maestra, continuando con eso, ¿sufrió usted o vio tal vez de alguna persecución? Directamente no. Gracias a Dios no hemos tenido ese tipo de experiencia, más que lo que padecimos en Oaxaca, que realmente el Señor fue muy, muy bueno con nosotros, y
y optamos por salir, ¿no? del lugar y no esperar el conflicto, digamos, de la persecución o de la amenaza ya así fuerte, ¿no? Entonces, no directamente, no lo hemos percibido de una manera directa. Y bueno, más o menos usted nos puede platicar cómo es la manera en que usted, se podría decir, ejerce la misión, o más o menos su manera de hacer evangelismo. Uh-huh. Sí, nuestra forma de hacer evangelismo es a través de las relaciones personales. Nosotros no somos, ¿cómo se dice? Evangelistas de campaña, digamos. Sí. No rentamos un lugar y hacemos noches de gloria, digamos, ¿no? Porque algo bien interesante es que cada vez que alguien sabe de dónde somos, ay, ¿conoces a fulanito de tal? Y nosotros, no. No lo conocemos. Ajá. Sí sabemos que existe por la televisión y los medios, pero gracias a Dios no lo conocemos. Entonces nuestra relación con las personas nuestra forma de hacer evangelismo es a través de la relación, de la amistad. Hacemos alguna actividad en los parques con niños o alguna cosa así, un festival, digamos, donde llevamos invitaciones para el Día del Niño, por ejemplo, y entonces ahí empezamos a hacer contactos con la comunidad. Entonces las personas que están interesadas en recibir algún estudio bíblico o algo, entonces ya vamos a sus casas, no lanzamos inmediatamente la invitación a recibir a Cristo, sino que tratamos de hacer amistad primero. Y después, conforme ellos nos van conociendo, los invitamos a nuestras casas, comemos juntos. Entonces ya después de un tiempo, entonces ya decimos, bueno, el Señor nos muestra el tiempo para compartir y compartimos el Evangelio, y gracias a Dios, pues el Señor ha traído, ¿no?, a los que han de ser salvos en su tiempo y a través de ese sistema. Pues qué interesante, porque yo siempre he tenido la idea de que conviértete, si no, ajá, acepta a Jesús. Entonces sí. Es una buena manera para, tal vez los que no tienen ese llamado de ser misioneros, pero sí evangelizar o evangelismo, pues abordarlo desde esa manera, ¿no? Primero crear unos lazos, amistad, y luego ya ir poco a poco, ¿no? Claro, sí, es lo que enseñamos también a la gente que ha creído en Cristo con nosotros, que es a través de las relaciones. O sea, la gente que te conoce, pues ellos son los que ven los cambios, o sea, por qué tú eres diferente, por qué eres así. O sea, si nosotros damos fruto, si nosotros vivimos conforme al Evangelio, la gente lo nota. Entonces ellos mismos quieren saber por qué eres así, por qué eres diferente. Y es la manera, yo creo, que de compartir al Señor. Y bueno, tal vez usted no conoce, puede ser que otros misioneros tengan más o menos otros sistemas, ¿no? Me imagino. Pero ¿usted cree que dentro del cristianismo y dentro de todas las denominaciones haya alguna falla o algo así? Porque a mi casa han llegado más que nada élderes, y yo he visto que ellos están como muy organizados, que van de 2 en 2, y ellos sí es literal de que te tocan y me das chance de pasar y cosas así. Yo he visto que ellos están muy, muy bien organizados, o sea, traen otro rollo totalmente diferente. Pero ¿cree usted que al cristianismo le falla tal vez su organización o no? Probablemente probablemente lo que nos falla a la iglesia cristiana no es tanto que si estamos organizados o no estamos organizados, sino que es la motivación. O sea, ¿qué es lo que te motiva a compartir al Señor? ¿Qué es lo que te motiva a compartir a Cristo? En el caso de estas iglesias que tienen como un método tan específico, ¿no? Y tan estricto, ¿no? O sea, es porque pues ellos están condicionados, o sea, su salvación está condicionada a hacer evangelismo, ¿no? Entonces, lo haces o lo haces, es como parte de tu obligación, ¿no? Si no,
pierdes, o sea, tú eres el que terminas perdiendo. Entonces, realmente nuestra motivación, pienso, es la que debemos de trabajar en nuestras iglesias, o sea, ¿qué es lo que nos motiva a compartir al Señor? Pues el deseo y el amor, porque la gente no se pierda, ¿no? O sea, y a lo mejor ahí es donde fallamos, porque media vez ganamos una persona para nuestra iglesia realmente, porque no es para Cristo, sino que es para nuestra iglesia. Lamentablemente esa es la mentalidad cristiana actual, ¿verdad? Es hacer crecer las iglesias, porque de hecho una de los comentarios o de las quejas que muchos tienen es: ¿por qué mi iglesia no crece? O sea, vamos a evangelizar para que nuestra iglesia crezca. Entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿Que tu iglesia sea una iglesia, una mega iglesia? Grande. ¿O que tu iglesia sea formada por fieles o por personas que realmente estén comprometidas y convencidas con el evangelio o del evangelio? Entonces, realmente yo creo que sería más bien eso, o sea, ¿qué es lo que nos motiva? Y crear los programas de evangelismo o los programas de la iglesia, porque la iglesia para eso está, ¿verdad? Para evangelizar y discipular. Porque ese es otro punto bien interesante que hay que a lo mejor reforzar en las iglesias, que nosotros evangelizamos para que las personas no se pierdan, no vayan al infierno, ¿no? Pero realmente el Señor no nos llamó a eso, no nos llamó a evangelizar para salvar a las personas del futuro final, sino que Él nos mandó a hacer discípulos. O sea, Él no dijo, vayan por el mundo y evangelicen. O sea, el Señor dijo que vayamos por el mundo y hagamos discípulos a todas las naciones. Entonces, el discipulado empieza por el evangelismo, pero es todo un proceso de crecimiento y de madurez, y eso es lo que tenemos que enfocar. O sea, no es hacer que la gente llegue el domingo, se congregue, deje sus ofrendas y se vaya, sino que es involucrarnos en sus vidas de tal manera que ellos puedan tener la oportunidad, o nosotros también, porque no es nada más que yo voy a dar, sino que a través del trabajo del discipulado yo también recibo crecimiento, ¿no? Entonces es eso, o sea, es compenetrarnos a hacer un cuerpo, una comunidad de fe que se esté preparando para la venida del Señor, ¿no? O sea, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él, que estemos aptos, ¿no? Que estemos crecidos, que estemos maduros, que estemos, que cuando Él venga diga: buen siervo, buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ese yo creo que sería más bien en lo principal. Ajá. Bueno, espérame, ya enseñé Brasil. ¿Hay algo que usted tal vez dejó en el tintero o algo que le hubiera gustado hacer como misionera? Sí, esa es una buena pregunta. Algo que me hubiera gustado hacer, que yo creo que todavía estoy en tiempo. Sí, claro, sí. Y que no he hecho, es ir o convivir con personas que hablen un idioma diferente, ¿sí? Porque es algo que como que es un reto para mí, poder compartir o poder tener la experiencia o la oportunidad de estar con personas que no hablan mi idioma. Eso no lo he logrado, pero es algo que me hubiera gustado hacer. Me imagino que sería algo muy enriquecedor, ¿no? Compartir eso y todo un reto también, sí. Por si a la misión a mí me parece todo un reto, ahora con otro idioma, pues más. Cuando usted ya crea esos lazos, como usted mencionaba, que empezaban con un lazo tal vez de amistad, de compañerismo, ya que está ese lazo, ¿cómo le habla por primera vez a alguien de Jesús? Bueno, yo empiezo compartiendo mi propio testimonio, ¿verdad? Mi testimonio no es un testimonio espectacular, ¿verdad? De que, pues, yo te comentaba que yo crecí en un lugar cristiano, entonces estuve dentro de la iglesia desde muy chica, entonces no tuve la oportunidad tal vez de experimentar cosas o situaciones que estuvieran como muy, muy fuera de lo que es la palabra. Entonces,
yo empiezo contando mi testimonio, pero el punto, digamos, crucial es identificarme con la persona en cuanto al vacío espiritual que todos tenemos. O sea, todos tenemos una necesidad de Dios. Entonces, aunque crezcamos con la Biblia en la mano, tenemos un vacío dentro de nosotros mismos que nada lo puede satisfacer más que nuestro Señor. Entonces, de ahí parto y explico precisamente cuál es la condición de nosotros como seres humanos y qué es lo que el Señor nos ofrece, ¿no? O sea, cómo Él puede venir a llenar los vacíos emocionales, los vacíos espirituales, los vacíos, digamos, de cualquier cosa que carezcamos, ¿no? Económicos, psicológicos, o sea, toda situación que uno pueda llegar a experimentar, Él lo puede llenar. Entonces, ahí es yo como que me ubico a la persona en esa necesidad, en la necesidad emocional, la necesidad espiritual, y de ahí parto para compartir el Evangelio. Y aparte de esa recomendación, ¿qué otras recomendaciones le daría usted a alguien que tal vez ya tiene el llamado, ya lo tiene identificado y va a comenzar como misionero? Sí, primero que ore, ¿no? Que ore mucho, porque eso es primordial, ¿verdad? Es lo principal. Segundo, que lo comparta con su iglesia. Algo bien importante es que tu iglesia esté involucrada en misiones, ¿verdad? Que si un misionero sin iglesia es como un llanero solitario, ¿no? O sea, que va a la misión solo y la verdad, así no funciona la misión. La misión tiene que tener una iglesia que respalde al misionero en todos los sentidos, no solamente el sentido económico, y de eso es algo muy interesante también platicar, porque lamentablemente nosotros traemos, la iglesia latinoamericana, la iglesia mexicana, trae una herencia anglosajona, digamos, aunque tenga 100 años, o sea, de haber llegado el evangelio a nuestros países o más. Ver algunas iglesias hay de 200 años, o sea, es increíble, pero traemos una herencia de malformación en cuanto al crecimiento misionero. ¿Por qué? Porque nosotros somos misiones de destino. O sea, nosotros no somos una misión de envío, ¿no? Sino que nosotros somos pueblos de destino, donde vienen los misioneros a compartir. Entonces, como que las iglesias han crecido inconscientemente con esa mentalidad, ¿no? O sea, yo estoy para recibir, no para dar. Entonces, la formación misionera de la iglesia es muy débil. La formación misionera de la iglesia se limita, digamos, a orar por los misioneros y por la misión alrededor del mundo. Pero a la hora de tener que enviar misioneros, el misionero se frustra. ¿Por qué? Porque el misionero tiene toda la intención y todo el deseo de salir, pero no hay un respaldo. No existe un respaldo fuerte, ¿no? Porque nuestras iglesias están adaptadas a la idea de que yo no tengo por qué dar, sino que nosotros estamos para recibir. De hecho, todavía tenemos ese sistema de recibir de otros lugares, de otras misiones, de otras iglesias, ¿no? Más grandes, más fuertes, especialmente gente que venga del norte, ¿no? O sea, gente que piensa, ¿no? Vamos a ir a la Ciudad de México a hacer misiones, ¿no? Entonces, vienen con sus equipos, vienen con sus materiales, vienen con todo, y la iglesia queda nada, o a lo mejor muy poco, ¿no? Entonces, el 10% sale de la iglesia y el 90% viene de afuera, ¿no? Entonces, los misioneros que están saliendo de iglesias mexicanas o latinoamericanas no logran completar su sustento, ¿no? O sea, sus recursos para poder
permanecer en el campo misionero. Entonces, yo lo que aconsejaría es fortalecer, estamos como en una etapa de fortalecimiento de programas misioneros locales, ¿no? Entonces, empezar por lo que es más sencillo, lo menos complicado, podríamos decir, que es alrededor de nuestra propia iglesia, que sería, según Hechos 1:8, nuestra Jerusalén, ¿no? O sea, ¿qué es nuestra Jerusalén? Bueno, vamos a hacer como una investigación, ¿no? O sea, ¿dónde podemos servir dentro de nuestro espacio? ¿Verdad? Porque aunque la misión es simultánea, digamos, es en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. No es que primero cuando terminemos esto vamos a las que siguen, no, pero sí es importante que empecemos por lo sencillo. Entonces, ya que nosotros estamos bien ubicados en qué es lo que queremos acá, adentro de nuestra casa, en nuestra colonia y nuestra comunidad, entonces empecemos a levantar los ojos y decir, pues allá también hay necesidad, ¿no? En otro estado, por ejemplo, ¿no? En otra región del mismo país, y empezar a compartir, aunque no sea un proyecto propio de nosotros, podemos empezar a colaborar, a compartir con otras iglesias que están haciendo misión en otro lugar, o si ya estamos preparados, pues mandar nuestra propia misión a ese lugar, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar viendo más allá, ¿no? Vamos a pasar nuestras fronteras, vamos a ir, no sé, a Centroamérica o vamos a ir al Caribe, a donde podemos ir y seguir orando y estar orando y la oración obviamente por todas las áreas, ¿no? Para poder llegar hasta lo último de la tierra, lo que para nosotros sería lo último de la tierra, ¿no? Tal vez, no sé, Malasia, yo no sé, ¿no? Un lugar muy, muy retirado. Pero sí es importante empezar a fortalecer los programas misioneros locales, ¿no? O sea, tú en tu iglesia. Algo interesante que hemos notado a través de los años que tenemos de servir en campo misionero es que los misioneros latinos que quieren ir al otro lado del mundo tienen que buscar su sustento en países del primer mundo, ¿verdad? Y eso... Yo digo, o sea, ¿cómo? O sea, sí está bien que nos juntemos con iglesias estadounidenses para mandar a nuestro misionero a Jordania, yo no sé, a un lugar muy lejos, pero eso lo que el indicador que nos da o que nos resulta ahí es que las iglesias latinas no están preparadas para enviar misioneros lejos, ¿verdad? Conocimos unos misioneros que querían ser misioneros, tenían el llamado a ser misioneros en España y en Guatemala, y ellos salieron, bueno, supuestamente si salimos al mismo tiempo, en el mismo año. Ellos se fueron a España, nosotros nos vinimos a México, pero ellos tenían más o menos unos 12 años de estar trabajando por cubrir su sostenimiento. 12 años para salir al campo misionero solo porque no llenas el requisito número 1, que es tener tu sustento. Por un lado, digo, las estructuras misioneras que tenemos realmente están ayudando o están obstaculizando, ¿no? La salida de los misioneros. 1. 2, finalmente ellos tuvieron que salir al campo misionero con el 80% de su sostenimiento, que no era de Guatemala, que venía de Estados Unidos. Entonces, digo, ¿realmente estos misioneros son nuestros misioneros? ¿O les estamos prestando misioneros a otras iglesias que tienen el poder económico, pero no tienen las personas que quieren ir? ¿O cómo, no? O sea, estoy de acuerdo totalmente que tenemos que buscar alianzas estratégicas para poder hacer la misión, sí, pero estamos dejando de lado la enseñanza y la formación de nuestras iglesias locales para que sean responsables, ¿no? Por los misioneros. Entonces, por un lado. Por otro lado, hasta dónde el misionero tiene que depender totalmente del apoyo económico de
de las iglesias locales, ¿no? Cuando yo voy a la palabra del Señor y veo el trabajo misionero en el Nuevo Testamento y incluso en el Antiguo Testamento, los siervos de Dios no estaban esperando que las iglesias o que los grupos de creyentes de donde ellos salían estuvieran enviando para su sustento, ¿no? O sea, ellos dependían totalmente de Dios y el Señor sustentaba de maneras milagrosas, ¿no? De maneras increíbles. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que depender de eso para poder salir al campo? ¿Por qué no buscar otras formas, otros medios, ¿no? O sea, no sé, a través de... Ahora está también muy de moda el misionero, ¿cómo se dice? Que tiene dos profesiones, o sea, el de misionero más otra profesión para poder sustentarse, ¿no? Entonces, esa es otra manera que se puede usar. Entonces, no dejemos de lado que tu trasfondo, tus estudios, tus capacidades, tu formación sea también un medio para poder salir al campo misionero. O sea, que el Señor use tus capacidades técnicas o profesionales, lo que tú sepas hacer, para que sirvas en otro lugar. Entonces, yo creo que hay que buscar las formas y los medios. Pues creo que para mí es todo un tema, para abordar diferentes temas dentro de este tema, porque a mí ahora sí que se me hace toda una misión, aventarse de misión. Espero poder colaborar con usted, maestra, después, tal vez que nos dejen en los comentarios algunas preguntas o algunas dudas que la maestra, por su experiencia, nos pueda resolver. Hasta aquí la entrevista, maestra, muchas gracias. A ti, Ornella, muchas gracias y un saludo pues a tu público, y es un gusto para mí compartir un poquito. A lo mejor nos quedamos cortas, ¿no? Con el tema o con las respuestas, o a lo mejor van a decir, ¿cómo se te ocurrió invitar a esta señora, no? No. Pero bueno, estamos aquí para compartir lo que el Señor nos ha enseñado. No, al contrario, creo que nos sirve de mucho, y como usted dice, normalmente, bueno, yo no he visto tantos temas sobre las misiones, entonces creo que usted nos va a enriquecer muchísimo el canal. Y pues bueno, no olviden suscribirse, darle like al video, comentarlo, hacer algunas preguntas si tienen para la maestra para futuras entrevistas. Y pues eso es todo. Adiós, Cini.